residente de medicina interna, está en el tercer año. Tienen muchas responsabilidades y tienen una gran carga de trabajo asistencial, además de académico. ¿Será que está bien así como lo pongo, doctor? Así. Sí. Ese es el del esto. Del mouse. Sí. Voy a poner la camarita. Ah, ¿qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Está solo la camarita moví. Ya lo podemos ver, doctora. Sí. Tiene batería. En caso de que le marque que ya necesita, que no creo. Ajá. Aquí, miren. ¿Lo enciendo? Ah, lo conecto. Tengo que poner mis lentes para ver. Mira. Sí, perfecto. Bueno, pues les presento al doctor Rafael Torres. Ven aquí, doctor. Siéntese aquí. Si le acomoda la silla, si no se la cambio. No, está bien así. Gracias. Muy amable. Les presento al doctor Rafael Torres, médico graduado, residente del tercer año de medicina interna. Él muy amable aceptó la invitación que le hice para hablarles sobre la COVID, uno de los temas que tienen para hoy. Entonces, por favor, atención para él, mucho respeto. Es un magnífico residente, una buena persona y es un caballero, como todos ustedes van a hacerlo o ya lo son. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias. ¿Dónde pongo para la presentación en Zoom? Aquí en este. Es que nunca he usado Teams. ¿Cómo pone el doctor su presentación aquí en Teams, doctores que nos guíen? Sí, ahí abajito debe darle la opción en compartir pantalla. No le sale en el menú como que abajito. Hay un símbolo como un cuadro y una flecha, más o menos. Compartir contenido. Y vamos a abrir la computadora. ¿Se nota? ¿Lo ven bien? Todavía no se proyecta. ¿Lo ven bien todos? Carmen, Osmar. Todavía. Vamos a ver. Ah, todavía. Está pesadito. Sí. Ya, ahorita ya se ve. ¿Listo? Perfecto. ¿Ya lo ven bien? Sí, doctora. Está bien. Está bien. Entonces ya, vamos a comenzar, muchachos. Aquí todo esto me presento. Soy el residente de tercer año, Rafael Humberto Torres Fuentes. Y pues le voy a dar a ustedes la clase de infección por SARS-CoV-2, coronavirus. La presentación pues está hecha para médicos residentes, pero la voy a tratar de simplificar un poco para el grado de ustedes. Si tienen dudas o algo, me pueden preguntar. Entonces, vamos a comenzar primero pues por obviamente nuestros objetivos generales de nuestra clase, que van a ser conocer la epidemiología de la infección por SARS-CoV, conocer un poco de la estructura molecular de esta, conocer la fisiopatología y la histopatología de la enfermedad, conocer pues el abordaje clínico, que es lo que más nos compete, un poco de pues las características radiológicas del SARS-CoV-2,
detallar los métodos diagnósticos de la enfermedad, conocer el abordaje terapéutico, que pues vamos a aterrizar un poco pues al primer nivel, y conocer las recomendaciones de la ventilación mecánica solo para que tengan una pequeña idea, ¿eh? No es para que aprendan a manejar la ventilación mecánica avanzada, ni nada por el estilo. Entonces, empezamos, pues, epidemiológicamente hablando, bueno, estos pueden ser datos actuales de la enfermedad. Realmente, pues, si se dan cuenta, entre más rojo, pues significa que es la mayor densidad de población de la enfermedad. Se ha comparado como una pandemia, una de las primeras pandemias que tuvimos que afectó a la gente a nivel mundial fue la famosa gripe española, que mató de 50 a 70 millones de personas y duró 2 años, ni más o menos para eso vamos. Si se dan cuenta, México pues va más de 1 millón de personas ya con muertes, comparados con Rusia, China, que son los de mayor mortalidad. Entonces, un poquito de la línea de tiempo que podrían haber visto en las mañaneras de nuestros gobiernos, cómo empezó la línea de tiempo de COVID. Empezó, bueno, realmente no empezó el 31 de diciembre de 2019, realmente se iniciaron hallazgos en Wuhan desde octubre y noviembre con una enfermedad de tipo respiratoria parecida a SDRA o al SARS-CoV, o sea, SARS-CoV-1. Y pues la fisiopatogenia, pues con nosotros, como pasó en México, si se dan cuenta cómo llegó. Bueno, vamos a ver si puedo aumentar un poquito esto. Sí se ve bien para ustedes, porque yo lo veo muy chico. Sí, se ve un poquito chico. Sí se ve un poquito. Sí, se ve chico. Sí se ve chico. A ver, ¿cómo? A ver. Esto sí, es 3. Ay, creo que lo cerré. Ay. Doctor, creo que de Zoom es de la misma. ¿Desde dónde? Es que de Teams nunca lo he usado. Es que quiero hacerles más grandes las imágenes y como que se me salió. ¿Cómo puede hacer el doctor más grande la imagen de las diapositivas, doctores? Que nos ayuden, Ah, que lo ayuden. sí, ¿desde dónde está compartiendo las diapositivas, doctor? Desde ¿cómo decía? Compartir presentación en PowerPoint Live, según. Wow, Las jaló de su USB, ¿no? Sí, pero me dio la opción de... debería poder compartir igual desde PowerPoint normal y ahí pone presentar, pero pues no sé por qué le sale en pequeño. Sí, pues sí está Bueno, compartido desde ahí. No sé si igual se pueda descargar en la computadora donde está. Entendí que no USB acá está lo abro compartiendo. otra vez. Acá mi USB. Y compartir contenido. ¿Y ahora? Se ve un poco, se ve más igual, ya se quitó. Ok, entonces. A ver, le doy compartir contenido. ¿Y cuál escojo de acá? ¿No le sale una que sale, les den como opciones, compartir ventanas o compartir una aplicación abierta que es la de PowerPoint? ¿No le sale así? La de, PowerPoint. Ajá. ajá, la de PowerPoint. Ya le escogí y estoy abriendo pues, mi exposición.
está cargando la copia. Ya descargo otra vez, ¿no? ¿Cómo se las hago más grandes ahora? ¿Cómo hace más grande la imagen el doctor de sus diapositivas? Pues la verdad, maestro, no sé por qué sale de ese tamaño. Entonces ya no sabría decirle. Pero pues creo que igual es suficiente para ver. No sé qué digan mis compañeros. Sí, yo creo que pues, ajá, sí podemos continuar. Yo la verdad es que hay muchas en las imágenes es donde más me voy a explayar. Así es. Porque le sube un poquito de fisiopatología. Doctor, Pero disculpe, igual puede entrar desde su PowerPoint y Ujú. con el botón izquierdo, pues le da y como que le salen opciones. O sea, cuando ya proyecta, él le pone acercar y ya aparece como que pues ya zoomeado, por así decirlo. sí, es verdad. Ahora puede abrir directamente el PowerPoint. Es que ya lo tengo abierto. Pero como si si lo fuera a editar desde la aplicación directa de PowerPoint. No me da la opción de ¿Usted Zoom tiene, doctor? Zoom tengo. ¿Ustedes tienen Zoom, doctores? Sí, pero creo que ustedes, compañeros, que cierre un momento la aplicación, o sea, su exposición. Abra directamente la aplicación de PowerPoint sin abrir la presentación. Ahí está. ¿Y ahora? Y ahora proyecte directamente su pantalla. Ajá. Y Es que dejó de proyectar, doctor. Esto del Teams sí está muy difícil. Igual, profe, no sé si prefiera, nos lo puede mandar y pues uno de nosotros lo comparte. Pues igual como se los comparto acá. Puede ser por Gmail o por correo. Ok. El correo electrónico de alguno de ellos. Pues podría ser viable. Porque sí, esto del Teams. Yo solo se Sí. usa Zoom. Así como compartió el documento, que en esa parte Ujú. le debe salir en compartir pantalla, o sea, escritorio, ventana, eso. Y cuando comparte la pantalla, pues ya entra usted al Power. Ajá. Creo que ya quedó, profe. ¿Ya? Perfecto. Sí se ve entonces ya. Bien. Gracias, Sí, doctor, señor. ya se ve mejor. Gracias. Gracias. Bueno, como les comentaba sobre la línea de tiempo, pues en México realmente el primer caso documentado empezó en 39 de diciembre de 2019. Realmente se empezó a documentar, pero si se dan cuenta, en México el primer caso ya confirmado fue el 28 de febrero. No sé si se acuerdan que fue un viaje que hizo una persona pues, a Asia y regresó y salió con datos de fiebre, rinorrea, etcétera. El confinamiento en México y sana distancia empezó el 23 de marzo, es cuando se realiza pues la cuarentena a nivel nacional. Supuestamente el 13 de mayo de ese año iba a ser el regreso a la nueva normalidad, pero recordemos que la nueva normalidad empezó casi hasta, bueno, enero de este año y realmente pues no es nueva normalidad. En experiencia propia les digo que pues se dan cuenta y hay una cuarta ola de COVID
que está empezando en Europa, y realmente en México pues nunca hemos pasado de la primera y segunda hora, entonces todavía seguimos. Entonces realmente un poquito más de acá de la epidemiología. A nivel global, bueno, obviamente los casos acumulados, el primer lugar va a ser Estados Unidos. En segundo lugar es la India, en casos acumulados, pero se ha visto un repunte igual en los casos nuevos. Y en Brasil es el tercer lugar, si se dan cuenta. Realmente son más de 16 millones de personas. En Brasil, pues el problema de las políticas de Brasil, querían hacer la inmunidad por rebaño y pues no les fue muy bien y su capacidad de mortalidad del virus aumentó. Un poquito de la clasificación de la transmisión. En Estados Unidos fue por transmisión comunitaria, en la India empezó por clusters o por grupos y ya luego posteriormente se convirtió en una transmisión comunitaria y pues en Brasil sigue siendo una transmisión comunitaria. Epidemiología en México, bueno, somos el 15º lugar en casos confirmados, el 4º lugar actualmente en defunciones a nivel mundial. Realmente, bueno, estas cifras ya habrán cambiado, los casos acumulados ya pasaron a más de 3 millones y las defunciones más de 400,000. Nuestra letalidad realmente ya subió del 9.4% al 15%, perdón, a pesar del uso de las vacunas, porque hay que tomar en cuenta los pacientes que no se quieren vacunar y pues son casos acumulados. Las defunciones, si se dan cuenta, nuestros picos en el 2021 pues fue en enero en cuanto a defunciones, a comparación de julio, que es cuando empezó la primera oleada. Tenemos nuestros casos más importantes, pues nosotros, los del sector salud, somos uno de los principales países con mayor tasa de casos confirmados y casos de muertes y casos de incapacitaciones. Todo esto tuvo un repunte realmente en enero del 2021. Las vacunas, bueno, actualmente pues Estados Unidos de América lleva más del 90% de sus per cápita a personas vacunadas, siguiendo Brasil y México, aunque México según ya llevamos un 50% de vacunados, pero tenemos que tomar en cuenta que para que se pueda decir que una persona está totalmente vacunada, tiene que cumplir el esquema de vacunación de acuerdo a la vacuna. Si es Pfizer, BioNTech, pues son 2 dosis, si es CanSino 1 dosis, 2 dosis, etcétera, ¿no? Sin contar los boosters o las terceras dosis que ahorita está recomendando la OMS. Casos activos por estado, Ciudad de México pues es 5,271, Yucatán 1,505 y casos activos por municipio, pues en primer lugar está el Álvaro Obregón y en segundo lugar Mérida. Aquí tenemos una distribución epidemiológica de nuestro estado, o sea, del estado de Yucatán, Mérida en primer lugar, siguiéndole Izamal y Tizimín. Bueno, Tizimín es un poquito más rojo, ¿no? Actualmente. Caracterización epidemiológica en México. ¿Por qué se enferma más la gente de COVID, los mexicanos, ¿no? Hay muchas comorbilidades. Realmente, en primer lugar, tenemos el cáncer, las enfermedades cerebrovasculares, el síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, las enfermedades propias inflamatorias y fibrosantes del pulmón, diabetes mellitus, etc. Si tenemos en cuenta, toda nuestra mortalidad está asociada mayormente a gente de mayor de edad y actualmente se está incrementando el número de casos en personas jóvenes. Todo esto es relacionado, pues como que ya se levantó la cuarentena, ya se está empezando a la gente joven, que es la que trabaja, pues se está empezando a infectar y a contagiar más. Y si nos recordamos un poco, las vacunas primero empezaron con pues, personas de la tercera edad, luego personas embarazadas y personas con altos riesgos y comorbilidades, y luego siguieron la gente joven, entonces por eso hubo un repunte. El agente etiológico, bueno, vamos a hablar un poquito del SARS-CoV-2. Hay otras variantes del SARS-CoV que ya se habían descrito previamente, el SARS-CoV-1, el SARS parecido a los uso de murciélagos, y pues nuestro SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es de la familia coronavirus, una subfamilia ortocoronavirus, betacoronavirus y un subgénero de SARS-CoV-virus. Es importante saber pues, el agente etiológico para saber qué tipo de vacunas se pueden realizar, ¿no? Es un ARN monocatenario de sentido positivo, genéticamente distinto, pero síntomas similares a los SARS-CoV previos que ya les había comentado.
Es de menor severidad pero de mayor transmisión que otros, y el tamaño pues realmente es de 50 a 140 nanómetros, por eso el uso de KN95 y KNs de mayor protección. Este es un cuadro comparativo del SARS-CoV-1, el síndrome de distrés respiratorio del Mediterráneo y el SARS-CoV-2. Tenemos los años donde fueron pues el outbreak de cada uno, y pues el SARS-CoV empezó en 2019. Realmente se dan cuenta cómo no nos enteramos previamente de estas enfermedades, porque el número de países afectados pues fue menor al comparado de SARS-CoV-2. Pueden ser por la globalización, el tráfico de personas, dígase, pues personas que emigran a otros países para conseguir pues estados de vida mejor, ¿no? Entonces, realmente, si se dan cuenta, fueron 29 países, 27 en comparación con los 220 países que ha afectado el SARS-CoV-2. Realmente es casi, pues es mundial. Casos confirmados, llevamos más de 149 millones. El receptor para la entrada viral, pues fueron en la enzima convertidora de angiotensina 2, en los SARS-CoV-1 y en el SARS-CoV-2. Las células susceptibles, pues van a ser las células epiteliales respiratorias, células intestinales respiratorias. Igual se ha visto que afecta a las células de Sertoli, se ha visto que afecta igual a las células pues donde hay secreción de ácidos biliares, e incluso pues hasta los cardiocitos, y un gran factor que nos hace diferenciar de SARS-CoV-1 igual afecta a las células olfatorias. Por eso la clínica tan variada de esta nueva enfermedad. Todas se parecen en que afectan a los CD4, CD8 y a los natural killer, ¿no? Y pues hay grandes niveles de neutrofilia y con una linfopenia marcada. Más adelante les voy a hablar sobre los efectos sistémicos a nivel de las citoquinas, nada más es para que se den cuenta de cómo se comparan con cada una de ellas. Y pues realmente la carga viral es muy distinta. La carga viral de los previos COV realmente es menor a 10 días, y de SARS-CoV-2 se ha visto que es de 3 a 5 días. Por eso se recomienda que del inicio de síntomas, la prueba que se haga tiene que ser de preferencia en el tercer a cuarto día post primer síntoma, ¿no? La duración de la inmunidad, pues aún están en estudio. Se supone que 6 meses, se supone que en 1 año, todavía está en estudio. Aquí tenemos a nuestro SARS-CoV-2. Si se dan cuenta, tiene una glicoproteína en espina, o spike glycoprotein, que es ese, que es la necesaria para que ingrese el virión. La membrana de proteína M, que es la que recubre, pues obviamente, al virus. Y pues tenemos la nucleocápside y la capa lipídica que protege al mismo SARS-CoV. Son 15 proteínas no estructurales y 8 proteínas accesorias, las cuales tiene este virus. La transmisión, pues se ha visto que tiene una propagación a menos de 2 metros. Es un método de aerolización, procedimientos RCP, al hablar, cantar, gritar, y hasta el momento no se ha documentado una transmisión oral fecal. Se había visto que primero venía que alguien comió un murciélago, luego se ha visto que igual ha visto un reservorio, no sé si han visto, del pangolín, que vio una matanza extensa, creo que en Australia, sobre este animal, que habían dicho que era un transmisor de SARS-CoV-2, pero pues realmente el SARS-CoV-2, les estoy comentando que es el medio preferido su aerolización, pues realmente, pues aunque matemos a todos los animales, pues sigue todavía el virus si hay unas personas enfermas que estén estornudando, tosiendo sin medidas de protección. Si se dan cuenta, hay desde la aerolización, como les dije, de los nanómetros, puede ser que de 5 a 50, los flush. Tenemos el contacto directo, y pues incluso se ha visto que el virus tiende a sobrevivir en superficies contaminadas si no es eliminado y limpiado de manera adecuada. El periodo de incubación del virus pues es de 14 días. Y pues vamos a hablar un poquito de la fisiopatología rápidamente. Se ha visto que pues su afección principal es neumonía y daño pulmonar. ¿Qué vamos a ver con nuestros pacientes? Que hay hipoxemia, la clínica clásica, fiebre, tos, frecuencia respiratoria mayor a 30, una saturación menor a 93%. Y de aquí vamos a dividir que la sintomatología puede ser de leve a moderada o severa. La leve, pues
que incluso puede ser asintomática, del 80%, el 15% moderada puede requerir un soporte con oxígeno y el 5% pues ya es una falla orgánica múltiple. También tenemos en cuenta la hipoxemia silente o la hipoxemia feliz, que realmente el paciente no presenta nada más que una hipoxemia menor a 90%, pero realmente no tiene clínica de fiebre tos, pero son los pacientes que hay que estar vigilando de manera adecuada, porque si tiene una hipoxemia silente significa que tiene alguna fisiopatología intrínseca al paciente que no permite que el sistema de citocinas se active de manera adecuada. Aquí tenemos cómo funcionan nuestros alvéolos de acuerdo a la infección con SARS-CoV-2. Tenemos pues la compliance pulmonar, sabemos de ventilación y complianza, perdón. ¿Y qué es lo que ocasiona este virus, ¿no? Entonces, todos tenemos una compliance pulmonar adecuada y lo que nos va a llevar va a ser a la hipoxia. Pero ¿cómo sucede esta hipoxia? Realmente la hipoxia pues son mecanismos que el cuerpo tiende a no compensar por la constante inflamación y liberación de citocinas. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar vasoconstricción hipoxémicas, va a incrementar el esfuerzo respiratorio y como consecuencia de todo esto, pues va a aumentar el gasto cardíaco. Se ha visto que el SARS-CoV-2, por su preferencia a hacer estados proinflamatorios, primero empezará como una trombosis y sabemos que la trombosis pues va a incrementar el espacio muerto entre las células de intercambio entre pulmón y sangre. Entonces, este espacio muerto se agranda y ya no hay una adecuada ventilación-perfusión. Estos eventos trombóticos se van esparciendo por cada uno de los alvéolos, hay inflamación endotelial y pues al final va a haber edema pulmonar. El edema pulmonar, como les decía, sigue aumentando el espacio muerto, va a dar pues una alveolitis porque pues no puede haber líquido en los pulmones y pues al final pues sigue siendo el edema, va a ocasionar la hipoxemia. Posterior al edema, recuerden que el líquido que se está ocasionando tiene células proinflamatorias, entonces estas células proinflamatorias van a estar inflamando todo el parénquima pulmonar, el parénquima pleural, y tienden ya a ser los estados de proinflamación, y al final todos sabemos que el estado de proinflamación va a consecuencia, va a dar una fibrosis. Esta fibrosis vuelve a aumentar el espacio muerto, porque recuerden que si no hay células vivas, no puede haberse el intercambio adecuado entre sangre y oxígeno, y pues ya van a haber atelectasias y angiogénesis de capilares para tratar de aumentar el intercambio, pero estas angiogénesis pues es defectuosa y la verdad solo incrementa el riesgo de hemorragia y trombosis aparte. Entonces aquí tenemos cómo el SARS-CoV-2 tiene predilección a la enzima convertidora de angiotensina 2. De acuerdo, como les comentaba, la proteína S de spike o de espina es la que tiende a hacer la conexión con el AC2, y al hacer conexión con el AC2 es cuando se van a empezar a liberar los factores proinflamatorios en nuestro sistema. Si realmente ahorita pues los nuevos estudios es tratar de, con las vacunas, tratar de que la proteína S la reconozca el cuerpo antes de que haga la conexión con la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2. Aquí tenemos a nuestro alvéolo, todo bonito. Sabemos que pues tenemos monocitos intersticiales, tenemos receptores pues para cualquier patógeno, la membrana pues respiratoria, tenemos a nuestras células nemocito tipo 1, nemocitos tipo 2, y pues las células presentadoras de antígeno, ¿no? Que son las que al final van a empezar a hacer el proceso inflamatorio mandando a los macrófagos, a las células linfocíticas T, etc. Aquí vemos cómo empieza a llegar el virus a través pues, de la respiración. La histopatología, pues el virus tiende a ser, como les comentaba, todo empieza con un daño endotelial, que es la principal manera de afectar el virus a las células respiratorias. El daño endotelial pues tiende a liberar ciertos factores proinflamatorios. Tenemos los factores de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, y pues todo esto al final, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar fibrosis, nos va a dar edema pulmonar, nos va a dar mayor aumento del espacio muerto. Entonces, las características generales del COVID, pues tenemos dos
fenotipos los cuales pueden afectar. Bueno, los fenotipos pues es un poquito más avanzado, pero es decir, el pulmón se tiende a estirar y al estirarse no hay una adecuada perfusión y tenemos del otro lado el pulmón que está fibrótico, que no se puede estirar de manera adecuada y pues la fibrosis hace que no se pueda hacer un adecuado intercambio respiratorio. Entonces todo que nos va a llevar a la fibrosis pulmonar pues al deterioro de la función pulmonar y falla respiratoria, así como un mal pronóstico. Los factores profibróticos pues son el factor de crecimiento tumoral beta, el cual secreta en respuesta al daño pulmonar. Y pues el SARS en el 36% de la población va a desarrollar fibrosis, por eso hay una alta tasa de secuelas COVID. Aquí tenemos la coagulopatía, que es como les comentaba igualmente, es el daño endotelial. Se activa la respuesta inmune del CD4 y CD8, que de manera natural debería ser una respuesta adecuada. El problema es que el SARS-CoV-2 tiende a ser una respuesta inmune excesiva, lo que se conoce como una tormenta de citocinas. Entonces va a haber un incremento en la secreción de interleucina 1, 2, 6, interferón gamma, entre otras, ¿no? Entonces todo esto nos va a dar dos estados. Nos va a dar endoteliopatía, que es un círculo vicioso que vuelve a recrear la respuesta inmune excesiva, y la hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad, bueno, también tenemos que tomar en cuenta que el endotelio, cuando hay un daño en se activan los factores procoagulantes, adquieren más plaquetas, monocitos, se activan los factores 8 de von Willebrand y se empieza a generar trombina, así como dímero D. Entonces empiezan a ser los depósitos de fibrina. Pero lo que hace este virus aparte, inhibe los sistemas de anticoagulabilidad. Entonces estamos en un estado pro-hipercoagulante y de endoteliopatía. Entonces, al final todo esto se va a dividir en trombosis, tanto de microtrombosis como macrotrombosis. La microtrombosis pues se llama síndrome de trombo inflamatorio obstructivo de los vasos pulmonares, y pues la TEP, ¿no? La tromboembolia pulmonar, que es la falla masiva. El SARS-CoV-2, como les dije, tiene preferencias por el epitelio respiratorio. Los monocitos tienden a liberar el factor tisular. Pues activa el estado de coagulación. La fibrina se crea, se empiezan a formar los trombos. Todo esto puede sucede al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces se los digo de manera esquematizada, pero todo puede suceder al mismo tiempo. Hay un daño tisular, el linfocito capta este daño tisular, tiende a liberar sus enzimas proinflamatorias, hay daño en el endotelio, vuelve a secretarse el factor tisular, activa la coagulación, ¿no? Luego la liberación misma de las citocinas de los neutrófilos libera mediadores proinflamatorios y procoagulantes. Estos hacen una agregación plaquetaria, terminamos con fibrina y trombos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos varias vías que al final en que acaban en un estado de hipercoagulabilidad y pues de trombosis. Y pues aquí el síndrome de liberación de citocinas o la tormenta de citocinas que les comentaba, a grosso modo se supone, bueno, se ha descrito, ¿no? Que se libera por el estado proinflamatorio y de hipersecreción de células, de la hipersecreción de las enzimas de las células de la CD4 y de la CD8. Se las pongo en este esquema porque se dividen en dos. Si tenemos un curso leve, pues solo tenemos nuestras CD4 que liberaron sus enzimas proinflamatorias, pasa el estado, los neutrófilos bajan y pues ya hay se controla este sistema o esta tormenta, ¿no? El problema es cuando hay un curso severo o una respuesta excesiva. Entonces los neutrófilos se siguen secretando de manera inmadura, se empiezan a secretar también interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral. Todo esto al final, ¿qué va a pasar? Se destruyen las células porque aparte que están inmaduras, aún así tienen sus enzimas proinflamatorias y al final pues vamos a tener pues el síndrome de inflamatorio. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Realmente la fisiopatología es para ustedes, pues solo tienen que saber lo sencillo: predilección por células respiratorias, predilección por enzima de angiotensina convertidora 2 y pues la activación de CD4, CD8, que al final que vamos a tener un daño al endotelio y un estado de hipercoagulabilidad, ¿ok? Manifestaciones clínicas,
se las pongo en un cuadro, realmente si se dan cuenta puede ser una fiebre cualquiera, puede ser un resfriado común, puede ser un dengue, un zika, un chikungunya. Tenemos fiebre, tos, mialgias, dolor de cabeza, disnea, dolor de garganta, diarrea, náusea y vómito. Algo característico, como les mencionaba, por la predilección de las células del SARS-CoV-2 son las predilección a ciertas células neurológicas, o sea, del sistema neurológico. Entonces tenemos anosmia, ageusia, que son un poco característicos, ¿no? Pero a eso hay que distinguirlo de otras patologías, porque realmente, pues, pues no sé, una rinosinusitis bacteriana, pues los pacientes comentan que huelen a podrido. Nada más hay que, pues hay que descartar, ¿no? Pero en el contexto epidemiológico en nuestro país, bueno, y en el mundo, toda paciente con fiebre, tos que parezca una infección del sistema respiratorio alto es coronavirus hasta descartar lo contrario, especialmente si ha estado expuesto con familiares que han tenido esta enfermedad. Las manifestaciones. ¿Sí? Que el SARS-CoV-2 se una a la enzima convertida de angiotensina 2 afecta en algo al sistema renina-angiotensina o no? No, no. Al principio se veía que se ha visto, por eso su predicción por los adultos, se ha visto que pues en niños la enzima convertidora de angiotensina 2 pues no está en grandes niveles y se supone que más adelante los adultos ya las tenemos a nivel normal y es por la predilección. Se había visto que pues si la enzima convertidora de angiotensina 2 era una diana específica, dar ciertos medicamentos como pues los YECAS aumentarían o disminuirían su letalidad o sus síntomas. Se hicieron varios estudios y pues no tiene nada que ver. Tiene una predilección, sí la tiene, pero que me digan que se pueda bloquear o algo este sistema y no dar la enfermedad, no existe. No sé si contesté tu duda o como qué tipo quieres saber. Ajá, por ejemplo, si hacía, no sé si tenías una hipotensión o presión baja, afecta que no puede funcionar y subir tu presión, ¿eso o sigue funcionando igual tu sistema No, renina? sigues funcionando el sistema renina-angiotensina, porque recuerda que aparte de ese es la enzima convertidora 2. Recuerda que también tenemos la enzima convertidora 1, que igual secreta otros angiotensinógenos, como el 1, el 2, el 6, etc. Entonces, no hay no porque tengas, no porque tengas hipertensión, eres eres más predispuesto. Eres más predispuesto porque ya tienes un estado proinflamatorio. Estás más predispuesto por ese estado proinflamatorio a tener la gravedad de la enfermedad. Gracias. Entonces, bueno, tenemos las manifestaciones clínicas, se han dividido en estadio 1, estadio 2, estadio 3, que se dividen en infección temprana, pulmonar e hiperinflamatoria. Realmente, pues todos conocemos el estadio 1, que son los asintomáticos o la sintomatología leve. Realmente la clínica, pues es lo que les comentaba. Nada más tengan en cuenta que nuestros pacientes, si le hacemos los análisis clínicos completos, en SARS-CoV-2 se ha visto que hay una linfopenia marcada. Linfopenia puede haber en cualquier infección viral, pero hay un aumento del dímero D, que pues una infección viral, un rinovirus no debería haber. Posteriormente, cuando los pacientes tienen una fase moderada, que sería la fase pulmonar, es cuando ya, los que les comentaba, ya hay una inflamación y destrucción a nivel de las células respiratorias, el espacio muerto tiende a crecer y por eso la disnea o falta de aire. Si le hacemos los análisis clínicos, vamos a ver que la saturación ha ido en decremento, la radiografía pues ya muestra anormalidades en el tórax y ya hay un aumento del dímero D, fibrinógeno y las transaminasas. Y el estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria o la de fibrosis, pues es cuando ya el paciente está en la etapa crítica, en SIRA, sepsis, empieza a haber lesiones renales, insuficiencia cardíaca. Laboratorios, todos pueden ser asociados, mas no son específicos. Eso sí, ténganlo en cuenta. Pueden haber incrementos del dímero D a mayor de 1000, proteína C reactiva a mayor de 100, que la proteína C reactiva pues, se eleva en cualquier estado proinflamatorio de cualquier enfermedad o cualquier insulto al cuerpo, dígase, pues hasta de una cirugía.
La LDH está aumentada, las troponinas tienden a aumentar, la ferritina aumenta los valores más de 500 y la CPK. Pues la CPK está casi en todas las células musculares, pero pues se aumenta, ¿no? Y lo que les comentaba, hay una linfopenia marcada, especialmente pues en pacientes adultos. Unos cuantos estudios de imagen. El primer estudio de imagen que tenemos, que no es el más recomendable, pero es el de más alcance que tenemos, sería un estudio de cribado, sería una radiografía de tórax. Tiene baja sensibilidad, especialmente en estadios tempranos o leves, pues de nada nos sirve tener una radiografía de una paciente severa porque ya está intubado, ¿no? Se puede apreciar una neumonía organizada, infiltrados bilaterales periféricos basales, especialmente basales, como aquí, y los infiltrados bilaterales alrededor, ¿no? El estudio que se recomienda es un TAC de tórax, tiene una sensibilidad de 94%. Más adelante les voy a poner imágenes de TACs, pero si se dan cuenta, aquí empezó, pues es algo leve, y aquí pues ya tenemos un vídeo deslustrado que pasó de unilateral a bilateral, y posteriormente se vuelve en el crazy paving, que eso lo vamos a ver en un TAC de tórax. Todo esto es relacionado con los estados de inflamación y fibrosis a nivel de los alvéolos pulmonares. Entonces, realmente la clasificación del COVID para la radiografía de tórax, según pues ¿cómo se llama? La Asociación Americana de Radiología, mencionan que un patrón típico de COVID debe ser patrón reticular, vidrio deslustrado, datos de consolidación, que tiene que ser bilateral, multifocal, parchada, y campos inferiores y enfermedad difusa. ¿Por qué tienen que ser mayormente en basal? Porque recordemos pues que todo es de acuerdo al, no sé si se acuerdan, en fisiología vieron las imágenes del pulmón, que entre más arriba, o sea, arriba hay una adecuada, hay mucha ventilación, pero hay poca perfusión. En la mitad pues está intermedio, y abajo hay poca ventilación, pero es donde hay mayor difusión, todo esto por los capilares pulmonares. Entonces, si les estoy comentando que la enfermedad tiende a afectar y a hacer trombos, microtrombos, los microtrombos donde más se van a ver van a ser a nivel basal, entonces por eso se vería los cambios bilaterales basales. Diagnósticos diferenciales, pues todas las neumonías organizadas, reacción a drogas o medicamentos, broncoaspiraciones, etc. Y lo que se tiene que quedar, todos estos hallazgos pueden ser de esas enfermedades, pero en el contexto epidemiológico que estamos viviendo, todo es COVID hasta que se descarte. Ya los demás pues son indeterminados y atípicos, que pues no les voy a comentar porque realmente pues es algo que se puede leer. Aquí tenemos varias imágenes de un paciente a la evolución natural de la enfermedad. Empezó con datos de consolidación, datos de edema, datos de fibrosis, y posteriormente se ve marcado el vidrio deslustrado. Ahorita está en boga usar el ultrasonido. El ultrasonido es un buen método en diagnóstico. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero recuerden que es operador dependiente. Pues solo les pongo unas 50 imágenes de ultrasonido. Realmente, pues esto es más para nosotros de medicina interna. Un TAC, que eso sí puede venir, pues a su consultorio, que se las piden pues cualquier doctor que no sabe que no tiene que pedir TACs a lo loco porque está radiando a los pacientes. Si se dan cuenta, tenemos que esto es una TAC positiva de un paciente con coronavirus positivo. Como les mostraba, vean el inciso A, muestra infiltrados bilaterales, multifocales y periféricos, perdón. Y más adelante, si se dan cuenta, va bajando, la TAC va de arriba hacia abajo, va afectando a nivel basal, bilateral. Entonces, realmente quédense con estas imágenes. Aquí pues podemos ver igual los datos de infiltrado y consolidación a nivel basal del pulmón y periféricos. Entonces, en un TAC vamos a observar hallazgos típicos, son opacidades en vidrio deslustrado, con o sin consolidaciones o patrón empedrado. Bueno, realmente
radiológicamente solo podemos describir vidrio de sustrado o patrón empedrado pues con una TAC. Con una radiografía no se debería hacer, pero pues nada más se los comenté. Si se los preguntan, solo en TAC se puede ver. Tiene que ser bilateral, periférico, multilobares, un signo del halo invertido, y los hallazgos sugieren pues neumonía por SARS-CoV-19. Hay otros diagnósticos diferenciales, pues neumonías por influenza, organizativa, toxicidad a medicamentos y enfermedad de tejido conectivo. Ahora, tenemos una clasificación con la TAC, sí es la que nos tienen que interpretar y pues decirnos el radiólogo. Se divide en etapas, se llama CORRATS. El CORRATS 0 pues es no interpretable, o sea, está mal hecho. El CORRATS 1 es muy bajo. Lo que deberíamos ya tener en cuenta es cuando nos reportan un CORRATS 4. CORRATS 4 y CORRATS 5 significa que es muy alta la probabilidad de que sea COVID-19. Y CORRATS 6 es que ya tengan una PCR positiva y tengan las imágenes características de esta enfermedad. Aquí tenemos cómo deberían en realidad reportar un reporte, valga la redundancia, de una tomografía con un paciente. Deberían poner los días con los que está en la enfermedad. Deberían decir la distribución, si es un crazy paving o un patrón empedrado, si hay engrosamiento vascular, si hay edema pleural. Y pues el CORRATS nos va a decir, pues con esta imagen puedo decir que tiene un CORRATS 4, ¿no? Hazle su PCR, etcétera, para descartar. CORRATS 6 significa COVID y PCR positivo. Tenemos aquí más imágenes de consolidaciones periféricas. No, les enseñar la imagen. Ahí está acá, consolidaciones periféricas. Aquí se ven consolidaciones, parches, consolidaciones un poquito ya más grandes de neumonía, de datos de inflamación, crazy paving, patrón empedrado. Igual acá todo esto por la destrucción de la misma pleura pulmonar. Podemos ver atelectasias, etcétera, ¿no? O sea, son varias imágenes, pero pues solo quiero que tengan en cuenta esta imagen. Bilateral, crazy paving, COVID-19 hasta descartar lo contrario. Es muy, muy alta la probabilidad. Por eso se refiere como un patrón empedrado. No sé si han visto las calles empedradas de acá de Mérida, pues mayormente así lo describen. Realmente a veces tienen mucha imaginación los radiólogos, pero bueno. Son varias imágenes porque pues una parte de nuestras enseñanzas, pues, especialmente con el médico radiólogo, porque pues tomamos clases con ellos, es ver imágenes y que nos podamos acostumbrar a interpretarlas, ¿no? Pues a un nivel superficial, no como ellos. Entonces, los diagnósticos para SARS-CoV-2 puede ser por PCR, puede ser por prueba de antígeno, puede ser por prueba de anticuerpo. La prueba PCR permite medir carga viral a las 8 horas, tiene una mayor sensibilidad, como les comentaba, si el pico de la carga viral de la enfermedad es a los 5 o 6 días de inicio de síntomas. De nada sirve que pidan cargas virales o PCRs pasados de una semana, porque pues tiende a decrementar su valor. El antígeno SARS-CoV-2 pues tiene una menor sensibilidad, pero es de bajo costo, son las que se hacen por 500 pesos. El PCR pues son las que valen 1.500, 2.000 pesos. Y pues tienen varias características, ¿no? La PCR pues tiene que ser el hisopado nasal, porque se ha visto que pues como es epitelio respiratorio alto, el virus tiende, a quedarse ahí más tiempo. Entonces con una prueba de hisopado nasal pues podríamos tenerlo. Cambio, el antígeno puede ser por saliva, hisopado nasofaríngeo, un poquito más cómodo para el paciente, pero la sensibilidad disminuye. Aquí tengo una imagen esquematizada de la detección del SARS-CoV-2. Y la prueba por anticuerpos pues es por ELISA, ¿no? Si es IgM, pues el IgM nos va a hablar que puede permanecer presente más de un mes, y el IgG pues es la elección para diagnóstico. Esta imagen que les pongo es un poco más sencilla, este recuadro, para saber cuándo utilizar esta prueba y cómo se interpreta, ¿no? Los anticuerpos realmente al final no los deberían pedir como prueba diagnóstica, sino solo para saber si el paciente tuvo en algún momento algún contacto y ese está positivo. Recuerden que
puede ser que fue asintomático y pues salió positivo sus anticuerpos, entonces ya le dio el SARS-CoV-2 o por el uso de vacunas, igual se pueden elevar estos anticuerpos. Aquí está esta gráfica que les pongo, es el inicio de síntomas y la detección de los anticuerpos. Si se dan cuenta, la infección, como les comentaba, el periodo de incubación es de 10 a 14 días. Entonces, de 10 a 14 días, el virus pues ya termina su periodo de incubación y empieza a afectar. Entonces, los síntomas se toman como el día 1. Entonces, aquí, el día 1 empieza a subir. Tenemos los 5 días, es cuando pues podemos medir los niveles de ARN del SARS-CoV-2 con la carga viral y es cuando nuestras pruebas van a ser más fiables con mayor sensibilidad. Y ya luego tenemos que pasa el tiempo y pues tiende a decrementar su sensibilidad a la semana 2 o a los 14 días, ¿no? Entonces, luego, posteriormente, si la persona empieza a crear anticuerpos, los IgG pues, son los que van a estar positivos por mayor tiempo. Y la carga viral pues, ya tiende a disminuir por si el paciente tiene una adecuada respuesta inflamatoria. Aquí tengo otra imagen que les pongo, donde se recomendaría tomar los métodos de detección, ¿no? Realmente esto es un esquema que puse, porque si tienen asintomáticos y está en contactos y sabemos que el paciente ha estado expuesto a ellos, le hacemos una PCR a los 5 días. Si mi PCR salió negativa y yo tengo una alta sospecha, pues se recomendaría hacer una PCR de vía respiratoria baja. Realmente no se recomienda. O sea, si tienes una PCR negativa y alta sospecha, mejor lo dejas en cuarentena. Pues, como les comentaba, ¿no? El pico viral tiende a disminuir a la semana, o sea, los días 10-14. Por eso se les recomienda a los pacientes estar en cuarentena de 10 a 14 días. Ya posteriormente, si quieres hacer propedéutica, le pides pues anticuerpos y vas a ver pues que la IgG salió elevada, entonces sí fue un coronavirus. Y si no, pues pudo haber sido un rinovirus. Ahorita que hay los cambios de clima, pues puede ser influenza, paramixovirus, etc. Este es un cuadro en donde resumen todo cómo funcionan los métodos de detección y diagnóstico, ¿no? Realmente el problema, pues como les comentaba, de la PCR, pues puede tardar de 8 horas. La serología de anticuerpos, pues tarda 2 horas y antígenos 1 hora. ¿Por qué les pongo esto del tiempo? No sé si han visto que muchos laboratorios les dicen, no, pues te doy tu prueba lo más rápido al día siguiente. No se recomienda que confíen en esos laboratorios del día siguiente porque realmente para que pueda ser al día siguiente, esta muestra tiene que ser guardada pues bajo temperaturas bajo cero o con métodos especiales de transportación, que seamos sinceros, no existen en nuestro país. Si ni siquiera las vacunas fueron transportadas de manera adecuada, no sabemos si las vacunas nos van a hacer efecto o no al 100%, pero bueno. Entonces realmente duden de esos laboratorios. Si les dije, te doy tu antígeno en menos de 1 hora o 2 horas, está bueno. Te creo. Los anticuerpos igual, de 1 hora a 2 horas, y pues la PCR debería estar lista en 8 horas. Realmente, ¿qué hacen los laboratorios? Todo el día van tomando muestras, dicen que las guardan en neveras, y si tienen suerte no son neveras del Oxxo, y las mandan hasta en la noche. Entonces ya se desnaturalizó el virus, ya hubo destrucción pues, del virus, valga la redundancia, y pues puede salir pues, negativo cuando en realidad es positivo. Entonces tengan en cuenta los horarios. Bueno, realmente tratamiento pues es como cualquier enfermedad viral, casos leves y moderados, aislamiento estricto, monitoreo con pulsioximetría, AINES, hidratación adecuada, ventilación adecuada, evitar contactos y en pacientes moderados, posición en prono y especialmente en pacientes con obesidad. Se recomienda que hagan posición prono para disminuir, no sé si se acuerdan, pues por gravedad, pues los pacientes obesos tienen un panículo adiposo que hace compresión en el tórax, hace compresión en el diafragma y no hay una adecuada ventilación, perfusión. Entonces, por eso se recomienda que estén en prono. Pero igual, si tienen un paciente con leve moderado,
que pueden estar vigilando, recomienden posición en prono. La posición en prono se recomienda que sean de 16 a 20 horas al día y 4 horas pues en supino. Obviamente, pues con vigilancia, y no se recomienda que se haga por más de 24 a 48 horas por el riesgo de pues hacer de trombos, etcétera, ¿no? Escaras. En tratamiento en casos severos, pues ya es ingreso a una unidad hospitalaria, apoyo con oxígeno, esteroides, antivirales y tromboprofilaxis. Ahora, esta imagen es importante. No sé si han visto que muchos médicos, bueno, vamos a decirles, tienen la idea errónea que es un estado proinflamatorio, pues voy a usar la dexametasona y debería mejorar el paciente. Y es una línea de pensamiento adecuada. El problema es que recuerden que pues, la dexametasona es un esteroide. Entonces, el uso de esteroides sí nos hace un estado, combate el estado proinflamatorio, pero tiene otras características que pueden afectar al sistema en general, especialmente a nivel renal y a nivel endocrinológico. Entonces, hicieron varios estudios. El usual care se refiere a que al paciente se le dio agua, paracetamol y estar en su casa vigilándose. Y el uso de dexametasona, ¿no? Se ha visto que la mortalidad tanto con el usual care y en pacientes sin esto y el uso de dexametasona, pues no fue lo suficiente. Ahora, si el paciente es un paciente crítico o severo o crítico, bueno, aquí nos referimos crítico cuando ya está con ventilación mecánica avanzada, se ha visto que disminuye la mortalidad hasta en un punto 64, el race ratio punto 64 por el uso de dexametasona. Posteriormente, por eso se recomienda usar la dexametasona, 10 días, porque se ha visto que ese es el día donde más mejora el paciente. Se dan cuenta, al uso de dexametasona no están recibiendo oxígeno, la mortalidad es, no es la misma, pero es parecida, entonces no tiene caso usarla. Incluso el race ratio menciona que es de 1.19, o sea, hay una mayor probabilidad de que al usar la dexametasona solo incrementes la mortalidad del paciente. Ahora, esto fue un estudio que se fueron sacando, el uso de metilprednisolona o dexametasona, cuál es mejor entre nuestros pacientes, y al final pues se vio que el uso de la, el uso de la dexametasona pues tiende a ser mejor, especialmente en pacientes hospitalizados, siempre y cuando vayan a ser vigilados. Ellos hicieron un estudio de intervención, estudio control e intervención, donde usaron la dexametasona y hubo un decremento en esta. No sé si se acuerdan del uso de remdesivir, que al principio hubo en boga, creo que hasta Trump se puso su remdesivir cuando le dio coronavirus y se le dieron los cócteles más raros del mundo. Se supone que es un inhibidor de la polimerasa del ARN del virus. La FDA al principio aprobó su uso en pacientes hospitalizados y en ese momento eran datos insuficientes. En julio del 2020, posteriormente la OMS detractó, dijo que el uso de remdesivir no se recomienda en pacientes COVID porque incrementa el daño más renal y hepático que los beneficios al sistema respiratorio. Entonces tenemos aquí hay varios, bueno, aquí les puse el famoso hidroxicloroquina o la cloroquina, como le quieran hablar. Son para ambos. Se dan cuenta, el uso de remdesivir con control no mejoró la mortalidad, no mejoró los días de estancia hospitalaria, no mejoró la mortalidad hospitalaria. El uso de hidroxicloroquina tampoco mejoró con los usual cares, tampoco mejoró a los pacientes que estaban ambulatorios y sí aumentó la mortalidad, pero en los pacientes con lupus, porque ya no podían conseguir el medicamento. Entonces hubo más muertes por estas iatrogenias. Aquí tenemos otro antivirus, el lopinavir y el interferón, ¿no? Realmente ambas se han visto que, bueno, aparte que son muy costosas, no tienden a mejorar a los pacientes. Tenemos el rate ratio del lopinavir, o sea, aunque lo des o no lo des, la verdad no le haces nada, solo tiras tu dinero y con los interferones tiendes a aumentar la mortalidad.
Aquí tenemos otro estudio del New England, que fue en marzo de 2021, donde mencionaba el uso de Baricitinib, que es un anticuerpo monoclonal, más Remdesivir para pacientes hospitalizados adultos. Más fácil, para que puedan entender esta gráfica, hacia la izquierda es el uso de Remdesivir y placebo, que ya habíamos visto que no funciona, y hacia la derecha el uso del anticuerpo monoclonal y el Remdesivir. La línea media es el punto estadístico, y si todo se va hacia la derecha, significa que es mejor este tratamiento. Y si tus valores sobrepasan el 1, no es estadísticamente significativo. Si se dan cuenta, en Europa, al usar este tipo de medicamentos, se fue más hacia la derecha y se ha visto que tiene mejor tolerancia en pacientes étnicos no hispánicos o no latinos. O sea, todavía está en estudio, pero se ve que esta enfermedad, especialmente este tratamiento, perdón, en la enfermedad severa, es mucho mejor. De conclusión, es el uso de Baricitinib con Remdesivir, pues fue superior al Remdesivir, especialmente en reducir el tiempo de estancia de recuperamiento y acelera mejor pues, el mejoramiento de nuestros pacientes con COVID, incluso disminuyendo pues, hasta cierto punto las complicaciones crónicas del paciente o las secuelas. Se han hecho otros estudios antivirales en pacientes con criterios leves a moderados. Realmente no se ha visto pues realmente un buen control con estos pacientes. Tenemos otros artículos. Realmente estos pues es un poquito más de nivel pues de residencia. Nada más les quiero decir al final que se han estado estudiando anticuerpos monoclonales, que estos van a ser pues en boga para el tratamiento del SARS-CoV-2, porque esto se va a seguir. Y nada más les pongo el REGEN-COV, que es un cóctel de anticuerpos, porque se los pongo, si se dan cuenta, fue hecho en nuestro hospital, o sea, fue hecho en varios hospitales, especialmente pues en Estados Unidos, y también participó el Hospital Agustín Orán. Y se ha visto que este cóctel de anticuerpos tiende a mejorar a los pacientes, disminuyen todas las causas de muertes por cualquier cosa asociados a COVID. Aquí tengo esta gráfica. Si se dan cuenta, el REGEN-COV tiende a aumentar, o sea, los pacientes tienden a aumentar, a disminuir, perdón, su causa de muerte sin Si se dan cuenta, la causa de muerte de proporción en los pacientes fue de 0.01 sin este cóctel, y con este cóctel, perdón, y sin el cóctel llegó a 0.03. Tiende a disminuir igual la estancia intrahospitalaria y el tiempo de resolución de los síntomas. Y pues este es el resultado final. El tratamiento con REGEN-COV fue bien tolerado y tiende a disminuir todas las hospitalizaciones, efectos adversos del COVID-19. La anticoagulación es una buena pregunta que nos tenemos que hacer en pacientes. ¿Cuándo voy a iniciar medidas de anticoagulación? Si me está hablando, estoy explicando la fisiopatología, que todo es un estado de procoagulación. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacer anticoagulación? Bueno, se recomienda el uso pues, de ciertas anticoagulantes, enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos subcutánea cada 24 horas, heparina no fraccionada, y el uso de Rivaroxaban, ¿no? Que son un anticuerpo de vía oral, 10 miligramos por día al mes, con factores de riesgo. Si el paciente es un paciente con riesgo para tromboembolia pulmonar o tromboembolia venosa profunda, se debe dar hasta 3 meses. Si el paciente está ventilado, ni modo, a ellos sí les toca su enoxaparina, 1 miligramo kilogramo 2 veces al día. Aquí es una dosis profiláctica y aquí es una dosis terapéutica. Cuando vean a alguien que tenga un paciente, un anticoagulante por cada 12 horas, es medida terapéutica y esta es medida profiláctica. Se ha visto cómo el uso de anticoagulantes profilácticos, cómo tiende a ayudar a los pacientes en cuanto a la mortalidad, especialmente en pacientes pues, con factores que necesitan pues, la coagulación, especialmente pues, en pacientes que están intubados.
La oxigenoterapia en COVID, realmente dispositivos de bajo flujo, siempre se deben empezar a usarlos para nuestros pacientes, especialmente puntas nasales. ¿Cuáles son nuestras metas? Las metas que todo paciente debe tener es de 88 al 92%, otra literatura menciona del 90 al 94%. Todo depende de las características clínicas de nuestros pacientes y de enfermedades crónico-degenerativas que puedan tener. En embarazadas pues se recomienda el 95% o con una gasometría comprobar que la PO2 sea mayor a 70. Esto es nada más medidas de control en un paciente intubado. Realmente les pongo esto porque quiero que vean que antibiótico solo si lo requiere. No estén dando antibióticos a pacientes con un SARS-CoV-2. Y lo que les comentaba de la posición supino y prono. Se recomienda 16 horas al día. Supino si tenemos un índice de Kirby o una PAFI mayor a 150 y si es menor a 150 se beneficia del prono. Estos pues ya son medidas de reclutamiento que utilizamos para los pacientes. Realmente todos, no sé si han leído la campaña Sobreviviendo a la sepsis, realmente es la misma que se utiliza para nuestros pacientes intubados. Estas son las medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta con nuestros pacientes y cualquier persona: distancia social, uso de cubrebocas, higiene de manos, limpieza con cloro y tratamiento adecuado del desecho de las personas, de sus desechos. Es importante. No se recomienda la aerolización con cloro, porque el virus tendría que estar en un espacio cerrado con presión negativa para que esto funcione. Se ha visto que no se recomienda de igual forma, pues no sé si lo han visto, los que utilizan sus cosas de parches de cloro colgando, no les sirve para nada, realmente son chamanerías. ¿Con qué nos podemos cuidar? Uso de cubrebocas e higiene de manos. Y ya si tienen que tratar pacientes COVID, pues el uso de equipo adecuado para protección de ustedes. Estas son las vacunas que pues son las que se están utilizando ahorita. Todas tenemos pues la Pfizer-BioNTech, que es de ARN, y la Moderna, que igual es de ARN. La eficacia mayor se ha visto que es la Pfizer-BioNTech con 95%. Y es lo que les comentaba, realmente no sabemos si están bien las vacunas, porque el congelador debería ser un congelador ultra frío de menos 80, menos 60 grados. Realmente no, que yo sepa, no tenemos este tipo de transportadores en nuestra localidad. Las reacciones que hay pues son las típicas, ¿no? Síntomas, fiebre, etcétera. Y anafilaxia pues realmente se ha visto que es mínima. Tenemos la Johnson & Johnson, que igual es por vector de adenovirus. La AstraZeneca, vector de adenovirus. ¿Por qué se los pongo? Para que tengan en cuenta. Pfizer-BioNTech, ARN. Johnson & Johnson y AstraZeneca es por vector de adenovirus. Novavax, pues es una proteína recombinante, que es una vacuna que estaba en estudio en ese momento. Y la famosa Sputnik, que es por vector de adenovirus. No pongo la CanSino porque pues no tiene suficientes estudios en los artículos que se han revisado. Realmente todo ha sido enviado por China. Realmente la Sputnik no la recomienda, perdón, la CanSino no la recomienda la CDC, pero bueno, fue la más barata que pudo conseguir nuestro país. Sé que fue mucha información, muy rápido, pero creo que es lo más importante que deberían saber. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre el coronavirus? ¿Hasta cuánto tiempo podemos ver los anticuerpos que había mencionado el diagnóstico? Bueno, los anticuerpos, como te mencionaba en la gráfica, los pongo acá. Los anticuerpos realmente los vas a ver después de las... Ay, ya se trabó esta cosa. Se recomienda a partir de las 2 semanas. Aquí te ponen 10 días porque es un cuadro de un laboratorio, pero realmente se recomiendan los anticuerpos a las 2 semanas. Porque realmente son anticuerpos que vamos a vigilar. O sea, realmente si te sale una prueba rápida de IgM o IgM especialmente o IgG positiva, vas a saber si es reciente o es crónico la infección, pero no se recomienda para el estudio diagnóstico. El estudio diagnóstico ideal, el gold standard, sería la PCR y posteriormente el antígeno.
Ok, doctor. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? No, va a hablar, doctora Silvia. ¿Ya se decidieron? No, les digo que le iba a hablar a usted. Ah, está bien. ¿Qué? Ya terminamos. Ya terminaron. ¿Cómo veo los rostros divinos? Ahí está. Ya se fui a la subdirección, ya hice cosas allá, ya volví. Jóvenes, ¿qué les pareció la clase? Bueno, doctora, muy interesante. Bastante bien, doctora, la verdad. Y un magnífico doctor se las dio ahorita. Ya ha presentado ese trabajo en neumología, me dijo la doctora Congote. Y entonces vino a ayudarme él porque estoy viendo 50,000 cosas ahorita y era imposible estar con ustedes. Yo le agradezco mucho. ¿Ustedes ya agradecieron al doctor? Muchas gracias, doctor. Nada. Es que como Muchas se gracias, fue a doctor. buscarla, no le Gracias. dijo, pero muchas gracias, doctor, en serio. ¿Se les había olvidado agradecer? Es que como terminó y se fue corriendo a buscarla, pero muchas Sí, gracias, como doctor. no lo veíamos en la pantalla, pues no sabíamos si estaba, ¿no? Pues te que habló usted, pues ya escuchamos su voz. Pues sí, me alcanzó allá por el centenario. ¿Cómo va a ser? Así es. Le agradezco mucho, doctor, de verdad. Este y otros favores y ayudas que nos ha dado. No se preocupe. Mil gracias, de verdad. Aquí también. Sí, cómo no. Con permiso, muchachos, buen día. Buen día, doctor. Igualmente, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias, doctor. Pues les ruego que me perdonen. Tengo todavía, ya vi 50,000 cosas y me esperan otras 50,000. Entonces les pido un gran favor. Debemos de ver dengue. Pueden hacer por equipos preguntas bien hechas y me las envían. Sí, doctora. Sí, Sí, una doctora. cosa. Claro que sí, doctora. Si hicieron presentación, por favor que la suban de una vez ahorita para que aparezca en Teams como tarea, ¿de acuerdo? Porque las preguntas, esas no las deben subir, si no van a creer que estamos haciendo preguntas para el examen y eso no es así. Pueden subirlo entonces como tareas, como tarea. Sí, doctora. Está bien. Y que entonces, pues que lo suban, que lo suba el equipo que lo preparó, que lo suba. Y el equipo que preparó COVID, que lo suba también como tarea. Y me mandan las preguntas ustedes para que yo las cheque, yo las revise. Sí, doctora. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien. Entonces, Sí, doctora. ¿qué nos falta? ¿Qué pasó? Nada, Sí. doctora. Osmar, ¿por dónde vamos y qué nos toca? Ahí voy a traer mi celular, que creí que había yo extraviado. Pues hoy tocaba ver
COVID que ya vimos, lo de dengue, luego sigue fiebre chikungunya, fiebre amarilla y fiebre mayaro. Ah, sí, fiebre mayaro. Dengue es para hoy. Y aparte, bueno, fiebre, okay. Pero dengue se ve Hoy junto sí con chikungunya. Sí. Sí. Lo que pasa es que usted había dicho que íbamos a ver fiebre chikungunya, fiebre amarilla y Zika el mismo día. Sí. Fiebre mayaro lo íbamos a ver el día siguiente. Así lo tengo anotado aquí. Está bien. Aquí se lo empiezo a buscar, no lo encuentro porque está muy duro el trabajo. Aquí está. Es que estos meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo son meses muy difíciles para la jefatura de enseñanza porque empieza la llegada de los aspirantes a residencias. Y su llegada implica muchísimo papeleo, comunicación con la Secretaría de Salud. Como les dije, ayer iban a venir mañana y avisaron a las 9 que venían a las 10:30 y se fueron 20 para las 2. 3 horas estuvimos con ellos. Entonces, pues muchas cosas ya no pudimos hacer. Bueno, luego lo busco. Tú le puedes decir a tus compañeros lo que sigue para lo de dengue, que lo pongan así en preguntas bien hechas por en equipo y me lo envían. El equipo que hizo la presentación que la suba, el equipo que hizo la presentación de COVID que la suba, se lo mandan a todos sus compañeros, me la pueden mandar a mí si quieren, yo de allá puedo sacar preguntas para el examen. Y el lunes, ¿qué debemos ver? Para que me quede claro, Osmar. El lunes debemos de ver chikungunya, fiebre amarilla y Zika. Está bien. Si revisan el Kumate, allá ven dengue y ven chikungunya juntos. Fiebre amarilla. Chikungunya, fiebre amarilla. ¿Qué más? Y Zika. Zika. Añadan fiebre, ¿qué? Amaro. Mayaro. Sí, se pueden ver en forma de preguntas si quieren el lunes para que sea menos tarde, un poco Sí, doctora, menos. de hecho, usted dijo que chikungunya y fiebre mayaro van a hacer preguntas, fiebre amarilla y Zika va a ser presentación. Está bien, de acuerdo entonces. Entonces sería para el lunes. ¿Estamos bien? Sí. Está bien, está bien. Entonces así quedamos, vean lo del dengue, lo suban la presentación de COVID y les ruego que me disculpen, es esta temporada tan difícil que termina hasta marzo, entre comillas. Ya abril se calma un poco y mayo se calma un poquito más. Son otras cosas y empezamos a preparar entonces la salida de los internos y esperando la preparación para la llegada de los otros. Es que enseñanza es así, es continuo, pero hay etapas muy duras, o sea, de mucho que hacer como ahorita. Entonces, por eso pedí la ayuda ayer, ayer me acosté, hoy me acosté como a las 2 de la mañana, llevé tarea para hacer y dije, ¿a qué hora voy a estar repasando? ¿A qué hora voy a estudiar? No voy a poder. Por eso pedí ayuda a medicina interna, para que se los expliquen bien y sobre todo esta patología que es actual,
y que probablemente ya había iniciado antes de que nosotros, antes de que incluso en China se dieran cuenta. Y con gentes que murieron y no supieron de qué, pero sí sabían que de la vía respiratoria. Es muy probable que haya sido así. Entonces, nos vemos el lunes, jóvenes. Claro que sí, De doctora. acuerdo.